Hola amigos, ¿qué tal? Soy Josefa Ros Velasco, investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid y experta en estudios de aburrimiento, y estoy grabando este vídeo para mandar un abrazo fuerte a toda la comunidad de entrecanos y para invitaros a asistir a una charla que voy a dar el 28 de junio a las 10 de la mañana, hora de México, 5 de la tarde, hora de España, para presentar las claves de mi última publicación, la enfermedad del aburrimiento. Y también os voy a contar un poquito cómo afecta el aburrimiento a la vida de las personas mayores. Cuento con vosotros el próximo martes 28 de junio. No me falléis. Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Entrecanos, en que va a estar un tema. Vamos a tocar un tema que no se me hubiera ocurrido pensar, pero que resulta que hasta es motivo de estudio, es motivo de análisis y ha sido motivo de un libro. Me acompaña Josefa Ros Velasco. Josefa, gracias por estar aquí. Buenas tardes para ti. ¿Estás en España? ¿En qué parte de España? Estoy en Madrid. Muy buenas tardes o buenos días a los amigos de México. En Madrid. Lulú Niemeyer, déjame decirte que ya empezó aquí los comentarios. Nos dice, dice que no se escucha nada. ¿No se escuchaba la música? No. Pequeño detalle, la tecnología de repente nos hace cosas, pero Lulú Niemeyer saluda, buenos días entrecanos, y dice, no se escucha nada. Bueno, el único que lo oía era yo, entonces fue algo de la configuración. Lo ponemos al final, para que no se nos olvide. Josefa, gracias que estás aquí. Voy a volver a compartir pantalla porque por ahí tengo algo que mostrarle a la gente. Y mientras comparto la pantalla, me voy a permitir leer tu semblanza, porque nos mandaste una semblanza muy amplia y además que hace ver el trabajo que es, el estudio de trabajo que es y la preparación que has tenido para llegar a este punto. Josefa Ros Velasco es investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto Pre-Board. O sea, ¿se puede estar preaburrido? Ahorita nos... Pre-board es la abreviatura de preaburrido, es decir, antes de llegar a estar aburrido, prevención del aburrimiento. Bueno, ok. Yo pensaba que era estar preaburrido, o sea, ¿cómo se hace? Lo está diciendo bien. Well-being and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, financiado por el programa europeo Horizonte 2020, con un contrato Marie Sklodowska-Curie Actions. Previamente fue investigadora postdoctoral del programa Postdoctoral Research Fellowships at Harvard University of Distinguished Junior Scholars, de septiembre de 2017 hasta agosto de 2021. Es especialista en estudios de aburrimiento desde una perspectiva multidisciplinar. También es la fundadora y presidente de la International Society of Boredom Studies. Es autora, por cierto, del libro La enfermedad del aburrimiento, que es el que estamos viendo la portada ahora, que se publicó por Alianza Editorial en 2022, en este año, y colabora en el blog Envejecer en Sociedad del CENIE. Ahorita nos dices qué significa eso, porque no lo sé. Es el Centro Internacional de Estudios sobre Envejecimiento. Mira, donde publica artículos de divulgación sobre el aburrimiento de los mayores y es formadora de la alternativa EDEN España. Por sus logros académicos ha recibido distinciones como el Premio Medios de Comunicación Nacional Domus Vi, supongo que 2021, el Premio Alumni UCM e Investigación 2021 también, el Premio Julián Marías 2020 o el Lincoln Book Prize for Excellence in Teaching and Service de la Universidad de Harvard en 2019, entre otros. Josefa, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias que nos acompañas. Y en un tema además que yo creo que la pandemia ha acrecentado, perdón, porque pues ese, el mensaje, y lo digo con mis palabras, pero el mensaje para los mayores fue hace 2 años, en marzo, fue o te guardas o te mueres. Eso nos provocó muchos efectos, muchas consecuencias. Entre ellas estarnos aburridos como ostiones en su concha, yo me imagino, aquí encerrados, no poder salir, tener el miedo, el pánico, a ver si salgo, me muero, me contagian, de ver fea a la gente en la calle, de ver, puede traer un bicho, puede contagiarme de tal otra cosa, en fin.
Cuéntanos, por favor, porque el tema y el micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación que me has hecho, por supuesto, por la invitación a pasar esta tarde madrileña o mañana mexicana, un ratito con los amigos de la comunidad de Entrecanos. Para mí es un placer enorme estar aquí con vosotros para contaros qué es lo que hago, de qué va un poco este libro que he publicado, en qué consiste mi proyecto, por qué es importante estudiar el aburrimiento, que es algo que a veces parece de broma, ¿verdad? Cuando se lo comento a la gente me dice, ¿de verdad estás estudiando el aburrimiento? Y más aún cuando les digo que estudio el aburrimiento en las personas mayores que viven institucionalizadas, me responden, pero los mayores también se aburren, porque yo pensaba que las personas mayores ya ni sienten ni padecen, ni se aburren, ni tienen gustos, ni necesitan embarcarse en actividades de placer. Bueno, qué estereotipo tan horrible. Y os voy a contar un poquito todo esto, ¿no? Que es en lo que yo trabajo, así que reitero mi agradecimiento porque para mí es un placer gigante. Es la primera presentación del libro que voy a realizar para los amigos al otro lado del charco, así que doble honor. Felicidades. El honor es nuestro, doble ¿eh? El honor honor es nuestro. que por fin me estreno allí. Bueno, pues si os parece, voy a compartir con vosotros una pequeña presentación que preparé, aunque no es necesario que la tenga puesta todo el tiempo para que así también nos podamos ver la cara más grande, pero sí que preparé esto sobre todo al principio para empezar a ahondar en toda esta cuestión del aburrimiento, que tiene mucha chicha, que tiene su gravedad. Me gustaría a nuestra audiencia preguntarle algo tan sencillo, no sé si es tan sencillo como lo que estáis viendo en pantalla, ¿cómo podemos envejecer bien en sociedad? Normalmente cuando nos hacemos esta pregunta, pues nuestra mente se va a pensar para envejecer bien en sociedad es necesario, en primer lugar, el apoyo social, necesitamos medios económicos, necesitamos poder tener acceso a la compañía que deseamos, necesitamos también, por supuesto, que la salud nos acompañe, ¿verdad? Que tengamos una destreza física y mental que nos permita seguir contribuyendo a la comunidad en la que nos encontramos inmersos. Muy pocas veces se responde esto. Para envejecer bien en sociedad también es necesario vivir sin aburrimiento. Necesitamos vivir sin aburrimiento. ¿Y qué es esto del aburrimiento? Llevamos siglos intentando descifrar los misterios del aburrimiento, intentando dar con una definición de este fenómeno tan doloroso, tan molesto, tan fastidioso que nos afecta a todos, a cualquier grupo de edad, en cualquier parte del mundo, independientemente de nuestros recursos. Todos padecemos aburrimiento alguna vez. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el aburrimiento? Aparte de saber que es algo doloroso, porque todos hemos experimentado esa sensación en algún momento, ¿cómo podríamos definir este fenómeno tan complejo? Bueno, pues se han llevado a cabo muchísimos esfuerzos y yo he tratado de definirlo de la siguiente manera. Nos aburrimos, y voy a romper también otro mito con esta definición, nos aburrimos cuando tenemos que estar sin hacer nada, cuando estamos sin hacer absolutamente nada, mientras que lo que nos gustaría es estar haciendo algo. Pero también, por contrapartida, nos aburrimos cuando tenemos que estar haciendo algo por obligación, cuando lo que nos gustaría es estar haciendo otra cosa o nos gustaría estar sin hacer nada porque así lo hemos decidido nosotros. Muy frecuentemente me preguntan, pero ¿cómo es posible esto del aburrimiento? Yo estoy todo el día trabajando, estoy todo el día ocupado, cuando termino del trabajo voy a casa, me tengo que ocupar de los niños, hacer la compra, la limpieza, no tengo un minuto de tiempo para aburrirme. Incluso me llegan a decir, ojalá tuviese yo tiempo para aburrirme. Yo siempre respondo, a ti no te gustaría tener tiempo para aburrirte, porque aburrirte es doloroso, es algo muy fastidioso, es algo molesto. Cuando nos estamos aburriendo, el tiempo se detiene, el tiempo parece que pasa mucho más lento. Lo único que queremos es dejar de aburrirnos y cuanto antes mejor. Esa es nuestra aspiración, huir del aburrimiento. Lo que uno quiere en ese caso es disponer de más tiempo libre, quizá al margen de esas obligaciones, tiempo libre, tiempo del poder para llevar a cabo realizaciones elegidas voluntariamente. Pero esto no es sinónimo de aburrimiento.
Si uno decide pasar toda la tarde de un sábado en casa, tirado en el sofá, viendo la televisión o simplemente pensando en sus cosas, simplemente estando, porque así tú mismo te lo autoprescribes para descansar, para estar con tus propios pensamientos, esto no es aburrimiento. Si lo has elegido tú, no es aburrimiento. Si estás disfrutándolo, no es aburrimiento. El aburrimiento siempre es doloroso. Y claro, por supuesto, a estas personas yo les suelo contestar también. Está bien, dices que tienes todas las horas del día ocupadas, que no tienes tiempo para aburrirte, pero ¿acaso no podemos aburrirnos también cuando estamos haciendo cosas? ¿Uno no puede aburrirse en el trabajo si estás desempeñando tareas que son monótonas, que son repetitivas, rutinarias, incluso tareas que no demandan un esfuerzo intelectual por tu parte? Tareas que simplemente, bueno, pues hago, paso. ¿Esto no puede resultarte aburrido? ¿Acaso no puedes aburrirte viendo una película? ¿Cuántas veces empezamos a ver una película y llevamos 20 minutos y pensamos, jo, qué pérdida de tiempo estoy invirtiendo con lo escaso que es mi tiempo libre, qué pena que lo esté invirtiendo en esta película que no me está gustando nada? O iniciamos un libro y no nos gusta, mantenemos una conversación con un amigo que nos cuenta siempre lo mismo Oye, y nos oye, resulta Josefa, soporífero. si comiéramos todos los días paella, que es deliciosa, ¿no nos aburriría? Nos aburriríamos, por supuesto. También Sí, nos sí, sí. aburrimos de lo que comemos. Claro que sí, por supuesto que sí. Nos aburrimos de todo lo que se hace repetitivo, lo que tenemos que hacer por obligación, por supuesto, lo que se convierte en una rutina. Sobre todo, lo que deja de representar un reto para nosotros, lo que ya no aviva nuestra curiosidad. Cuando nos habituamos a las cosas, estas dejan de representar un reto, dejan de representar una novedad. Y claro, esto al final hace que nuestros niveles de excitación cortical decaigan, caen en picado. Bueno, esta es una forma que yo he trazado, ¿no? Esta definición del aburrimiento como estar sin hacer cuando lo que queremos es estar haciendo, o estar haciendo por obligación cuando queremos estar haciendo otra cosa, o simplemente estar sin hacer nada porque lo decidimos. Es una de las muchísimas opciones que tenemos en la actualidad para definir el aburrimiento, y yo creo que es bastante sencilla. He tratado de expresarla en un lenguaje muy plano para que pueda entenderse en todas partes y nadie se lleve a confusión con esto de ojalá me pudiese aburrir. Es imposible que quieras aburrirte. Eso es un oxímoron. Desear el aburrimiento no tiene sentido. Es tan ilógico como desear que nos duelan las muelas, por ejemplo. Digo además que el aburrimiento es un estado que precisamente por ser doloroso nos hace siempre reaccionar. No podemos quedarnos en el estado de aburrimiento. En cuanto empezamos a sentirnos mal por este dolor que nos causa, buscamos la forma de diseñar una estrategia para huir de ese aburrimiento y tratamos, claro, de ponerla en práctica para dejar atrás ese presente, esa situación, esa actividad que se ha quedado obsoleta, que no nos satisface, que no nos resulta significativa, que no nos es gratificante al fin y al cabo. Pues bien, ¿tenemos alguna otra definición? No he traído todas porque hay infinitas, pero además de esta que yo he presentado, que es por supuesto la que barajo en la enfermedad del aburrimiento, una que se ha hecho muy famosa recientemente es la del Mac Model de Westgate y Wilson. En un artículo de 2018 publicaron pues, un modelo en el que trataban de abordar distintas formas del aburrimiento, que yo también voy a entrar un poquillo en ellas, y acabaron anunciando que aburrirse es esa incapacidad o sentirse reacio a comprometerse con una actividad o con una circunstancia, incluso aunque queramos hacerlo, pero a veces no sabemos con qué nos queremos comprometer. Ese aburrimiento de cuando no sabemos qué hacer, y que al final esto se puede producir por tres causas distintas. Esto es lo que a mí me interesa, estas tres causas. Existe una causa que es ambiental, una causa que es atencional y una causa que es funcional. Puede ser que nos estemos aburriendo porque estamos en un entorno pobre de estímulos. Esto empieza a enlazar ya con la vida residencial, con la vida institucionalizada. Entorno pobre de estímulos. Puede ser que estemos en un entorno que, a pesar de ser estimulante, no se corresponde con nuestras necesidades de estimulación. Al final, ese aburrimiento se traduce en un desajuste entre la necesidad de estimulación cognitiva de un individuo y la percepción de lo estimulante que vemos en el entorno, como yo percibo de estimulante ese entorno en el que me encuentro inmerso. Y al final ese entorno, aunque sea estimulante, puede que no sea capaz de mantener nuestra atención durante un periodo suficientemente prolongado de tiempo como para que nos mantengamos enganchados en una actividad.
Y en tercer lugar, también puede suceder que a través de una actividad o de una situación surge el aburrimiento que nos viene a dar la señal de que el gasto energético que tenemos que hacer para estar atentos, para estar comprometidos con esa situación, no nos va a reportar un beneficio lo suficientemente alto como para que nosotros nos quedemos ahí enganchados. Por poner un ejemplo muy ilustrativo, es posible que algunas personas que nos están escuchando ahora mismo sientan aburrimiento. Esperemos que no, ¿verdad? Esperamos que nos estén aburriendo, pero podría darse el caso. Podría ser o bien porque yo estoy siendo aburrida y no consigo mantener vuestra atención, porque lo que os estoy contando, bueno, pues puede ser estimulante, puede ser interesante, pero no lo suficiente como para que estéis enganchados durante todo el tiempo que dure la conferencia. Y también puede ser que os hayáis dado cuenta de que el esfuerzo cognitivo, el derroche de energía que tenéis que hacer para estar prestándome atención, no os compensa, porque al final no veis que vayáis a sacar un beneficio real de esta charla, de estar escuchándome. Al final, el aburrimiento en cualquiera de estas circunstancias o en todas ellas a la vez hace su aparición, y lo que esto supone es que al final cortamos, desconectamos completamente de la ponencia, desconectamos de esta retransmisión y nos ponemos a buscar otra cosa que nos entretenga realmente o que nos resulte más significativa. Hay definiciones como esta tan bonita de Tolstoy, que es más sencillo aún que todo lo que he dicho hasta este momento. El aburrimiento es el deseo de deseos. A veces es esa carencia, ¿no?, de ese desconocimiento de qué es lo que queremos hacer. Algunas veces el aburrimiento acaba con nosotros hasta tal punto que ya no sabemos qué queremos que sea lo siguiente, cuál va a ser esa novedad que vamos a introducir en el contexto para que nos alivie, ¿no?, este malestar que estamos padeciendo. Como bien decía, todo esto está en la enfermedad del aburrimiento, donde también he tratado de clarificar un poco cuáles son esas distintas experiencias en torno al aburrimiento que podemos sufrir, porque es a partir de este mapa conceptual que yo llegué a determinar que el aburrimiento era un problema de carácter muy particular en las personas mayores y concretamente en las personas mayores que viven institucionalizadas. Como veis en pantalla, el aburrimiento, nuestra experiencia del aburrimiento siempre depende de dos factores. Tenemos por una parte el factor individual y por otra parte el factor ambiental, contextual. Siempre nuestra experiencia del aburrimiento va a depender de cómo se relacionan estos dos factores. ¿Qué ponemos nosotros mismos en esa experiencia del aburrimiento y qué pone el entorno? Pues bien, cada uno de nosotros tenemos una propensión al aburrimiento. Y esto, de hecho, desde el año 86 se puede cuantificar, se puede medir. Existen escalas de medición del aburrimiento que nos pueden, a través de contestar un simple cuestionario que además se encuentra en internet, abierto a todo el mundo, y podemos ver qué tan propensos a aburrirnos somos. ¿Por qué? Porque existen personas que tienen una altísima propensión al aburrimiento. Personas que se aburren en toda circunstancia, independientemente de que ésta cambie o de que se intente introducir una novedad en el contexto, todo les resulta aburrido. Todo les resulta aburrido. Y cuando hablamos de que hay individuos con una altísima propensión al aburrimiento, podemos incluso tener en cuenta los casos en los que el aburrimiento es crónico. Que hablemos del aburrimiento crónico significa que todo depende del individuo. Estamos en el cuadrado 2 de color verde, significa que el individuo tiene un problema que le impide interesarse por el mundo, por las actividades con las que podría entretenerse. Es el individuo el que, por algún problema relacionado con la conciencia, por su propia personalidad, incluso se está hipotetizando con el hecho de que sea un trastorno a nivel neurológico. Sea cual sea la razón, es el individuo el que impide que se pueda generar esa relación de flujo entre el entorno y nosotros mismos, que esa necesidad de estimulación cognitiva esté en equilibrio con el entorno. Esto es lo que tenemos por una parte. La mayoría de nosotros tenemos una propensión al aburrimiento pues baja o normal. Esto también se correlaciona, por supuesto, con nuestra predisposición a la curiosidad, con qué tan curiosos somos y, por supuesto, el propio entorno. Las personas que tenemos una propensión al aburrimiento dentro de la normalidad, nuestra experiencia del aburrimiento suele depender de ese entorno en el que estamos inmersos. Si nos vamos al lado del entorno,
podemos ver que existen entornos que son cambiables y entornos que no son cambiables. Cuando decimos que el aburrimiento no es crónico, no depende de una propensión muy alta del individuo al aburrimiento, sino que por el contrario es situacional, depende del contexto, normalmente este aburrimiento situacional se da en contextos cambiables. Pues, por ejemplo, si os estáis aburriendo ahora mismo, es tan sencillo como tomar la decisión de abandonar el directo, abandonar la grabación, buscar otra cosa que hacer y desaparece el aburrimiento. Si os está aburriendo un libro, es tan fácil como dejar de leerlo, buscar otra cosa y se acabó el aburrimiento. Son situaciones, actividades, entornos cambiables. Esto puede suceder tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Puede que solo una persona de las que nos están viendo ahora mismo esté padeciendo este tipo de aburrimiento que es fácilmente evitable, ¿verdad? Porque proviene de un entorno que es cambiable, a menos que a alguien le estén obligando a estar aquí, que imagino que no es el caso. Pero también puede pasar a nivel colectivo, ¿cierto? Porque puede que muchos de los que nos están escuchando se estén aburriendo. Entonces, la reacción frente a este aburrimiento puede ser individual, pero también puede ser colectiva. Puede ser que esa persona que se aburre decida cerrar la sesión y marcharse a dar un paseo, pero podría ser también que el aburrimiento haga reaccionar al colectivo y al final, bueno, pues nos manden el mensaje de esto está siendo muy aburrido, por favor, cancelad la sesión. Y sería una reacción colectiva. Vamos al tipo de aburrimiento que a mí me interesa. Es el aburrimiento situacional cronificado. Esto es un concepto filosófico que yo he desarrollado de forma pionera en la enfermedad del aburrimiento y que hace referencia a ese tipo de aburrimiento que depende del entorno, es situacional porque depende del contexto, depende de la actividad, depende de ese entorno en el que nos encontramos inmersos, pero dado que ese entorno, que es fuente de aburrición, no es cambiable, el aburrimiento se cronifica, porque no podemos hacer nada para responder frente a esa fuente de aburrición. A mí me pareció que era apropiado desarrollar este concepto porque la psicología, la filosofía, estaba siempre dando vueltas en torno al aburrimiento crónico, que es el que depende del individuo, y al aburrimiento situacional, que es el que depende del entorno. Y yo me planteaba, ¿acaso no puede existir un aburrimiento que dependiendo del contexto también sea crónico y no sea crónico por razón del individuo, sino que sea crónico por razón del propio contexto? Aquí es donde entran en juego las residencias de mayores. Existen muchos contextos, nuestras sociedades son generadoras de entornos que producen aburrimiento no solamente a una persona, sino a muchas personas y que estas personas no pueden hacer nada para luchar contra este aburrimiento. Pensamos frecuentemente en las prisiones, son entornos, son lugares en los que están pensados, ¿verdad?, de alguna forma para generar aburrimiento como castigo. Las personas que se aburren en estos entornos saben qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse. Pues ojalá estuviese yo libre y pudiese ir a comer con mi familia o pudiese ir a lo que quieras. Puedes diseñar una estrategia de huida, pero no la puedes poner en práctica. Otro entorno es el docente, que es otro que conozco bien en mis clases. Espero que mis alumnos no se aburran, pero sé que el aburrimiento es un gran problema de nuestros sistemas educativos. Los alumnos se aburren en clase, pero están obligados a permanecer en ese estado de aburrimiento. Y por supuesto, las residencias de mayores. En las residencias de mayores se respira un aburrimiento insondable. Las personas que viven institucionalizadas se aburren. Saben que se aburren, son muy conscientes de su aburrimiento porque lo manifiestan verbalmente y no solo verbalmente, aquí está el problema, lo manifiestan, incluso llegan a imaginar qué les gustaría hacer para dejar de aburrirse, pero no pueden poner ese deseo, no pueden llevar esa estrategia de huida del aburrimiento a la práctica, porque dependen de quienes les apoyan, de quienes les cuidan para poder hacer real estos deseos, estos sueños. Y si estas personas no toman suficientemente en serio la cuestión del aburrimiento, pues no les van a propiciar el camino para que esos deseos se pongan en práctica, se lleven a la realidad. O si sí que lo toman en serio, porque poco a poco estamos empezando a tomar en serio esto del aburrimiento en las residencias, pero por contrapartida están atadas de manos y pies y no pueden facilitar las herramientas que dispongan a las personas mayores a cumplir estos deseos, pues estamos en las mismas. El resultado al final es que son presas de un aburrimiento
de un aburrimiento que persiste en el tiempo, que se experimenta día tras día. Muchos quizá están pensando en este momento, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los mayores se aburran en las residencias si en las residencias hay unos horarios perfectamente planificados, colmados de actividades? Las personas mayores tienen una oferta de entretenimiento muy planificada en las residencias. Tienen actividades que están programadas desde la terapia ocupacional para que pasen las horas del día entretenidos. Bueno, esto no consiste en llenar el tiempo a toda costa. El problema está en si esas actividades que les son programadas a las personas que viven institucionalizadas son realmente de su interés. Está claro que hay actividades que son necesarias para desarrollar las habilidades cognitivas o mantener el desarrollo cognitivo, para mantener en forma también la destreza manual, la movilidad física. Está bien, pero ¿qué hay de las actividades por puro placer? ¿Qué hay de esas actividades que antes de pasar a vivir en una residencia desarrollábamos en nuestra casa? Una actividad tan sencilla como pasar media hora en la mañana tomando un café. Bueno, pues uno entra en la residencia y se acabó el café, porque el médico dice, no, que tiene usted hipertensión y no puede tomar café, que además se pone muy nervioso. Y uno piensa, pero bueno, yo tomaba café hasta ayer y hoy ya no puedo. ¿Qué ha pasado con mi media hora para tomar el café? ¿Qué pasa con mis pequeños placeres, que son los que precisamente hacen que la vida merezca la pena ser vivida? ¿Para qué quiero yo seguir si no puedo disfrutar de esas pequeñas cosas que a mí me hacen feliz? El problema está claro en que se nos llena mucho, ¿verdad? La boca con la atención centrada en la persona, el cambio de cultura en el sector geroasistencial, pero realmente cuando llegamos a este punto tenemos que ponerlo en práctica de forma consciente. Cada persona necesita algo distinto para poner fin a su aburrimiento. Si de verdad queremos ofrecer atención centrada en la persona, va a tener que ser así, porque no hay una fórmula mágica. También me he preguntado muchas veces, ¿y entonces qué hacemos para acabar con el aburrimiento en las residencias? ¿Qué actividades podemos llevar? Y mi respuesta siempre es, las que ellos quieran. No eres tú quien tiene que llevar la actividad a ellos, sino que son ellos quienes tienen que decir, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y nosotros quienes tratemos de facilitar en alguna medida que esto se pueda llevar a la práctica. Ese es el remedio contra el aburrimiento. Bien, pues a mí me interesa este tipo de aburrimiento, el aburrimiento situacional cronificado, porque es una forma de aburrimiento que junto con el aburrimiento crónico que se da a nivel individual, pueden acabar a la larga desembocando en algo mucho más complejo, que es el aburrimiento profundo. Cuando el tiempo pasa y uno es incapaz de responder a su aburrimiento, esto al final se acaba convirtiendo en una cuestión existencial. Despoja la vida de todo su sentido, hace que lleguemos a plantearnos si realmente merece la pena vivir una vida plagada de aburrimiento constante. Y esto, claro, tiene su correlato en una serie de trastornos, tanto de la salud mental, que son los más evidentes, caemos en depresiones, caemos en estados de ansiedad, pero también tiene mucho que ver con la salud física, porque en esos estados de aburrimiento al final nos retrotraemos hacia nosotros mismos, nos desinteresamos por el mundo exterior, cada vez interactuamos menos con las personas que nos rodean y esto se traduce en una menor movilidad, en una vida más sedentaria, desarrollamos hábitos de vida muy poco saludables. Cuando aún estamos en casa podemos comer más, beber más de la cuenta, hay falta de adherencia a los tratamientos médicos. En las residencias se ven episodios de violencia entre los propios residentes, entre las propias personas que viven en ella y de los residentes hacia los cuidadores. Y claro, muchas veces pensamos, ¿qué le pasa a esta persona? Por favor, ¿por qué actúa así? Sin pararnos a pensar, sin detenernos a considerar si quizá esa persona se encuentra ya sumida en un aburrimiento tan profundo que no sabe de qué forma manifestar, verbalizar su sufrimiento. El aburrimiento no es una enfermedad del cuerpo, obviamente, aunque puede ir aparejado de enfermedades como la depresión, pero es una enfermedad del alma. En nuestros modelos residenciales nos hemos centrado mucho en cuidar del cuerpo. Esto lo hacemos casi del todo bien y nos hemos despreocupado por completo de las enfermedades del alma, que son tan dolorosas y tan dañinas
y ponen en riesgo la vida tanto o más como las enfermedades del cuerpo. De alguna forma sí que estamos empezando a prestar mucha atención a la soledad no deseada, ¿cierto? A la soledad no deseada, al sentimiento de inutilidad, pero nos estamos olvidando del aburrimiento por estos errores en los términos de los que hablaba al principio, porque solemos atribuirlo al estar sin hacer nada, a esos estereotipos de, bueno, pues es que a las personas mayores les gusta estar sin hacer nada. A las personas mayores ya han hecho lo que tenían que hacer en esta vida y ya está, ya han cumplido, no tenemos por qué seguir facilitando, ¿no? este entretenimiento significativo, esas actividades que realmente aportan significado, variedad, espontaneidad a su vida. Este es, por tanto, un poco el marco en el que yo me muevo. Bien, había traído este pequeño índice, esta captura del índice de mi libro, para que pudieseis ver un poco en qué se desglosa, pero no voy a entrar en él porque no tengo mucho tiempo y me interesa más, pues ya que estamos en esta comunidad de entrecanos, ahondar en la cuestión del aburrimiento en las personas mayores. Simplemente, bueno, pues cuento un poco en la introducción todo este mapa conceptual que os estaba presentando se desglosa en la introducción para que seamos conscientes de que existen distintas formas del aburrimiento, distintas formas de experimentar el aburrimiento y que hay algunas que son más peligrosas que otras. Y que, por supuesto, como sociedad somos responsables en algún sentido de prestar atención a esos entornos generadores de aburrimiento situacional cronificado. Bien. Luego paso muy brevemente, ¿no?, a explicar, pero en muy pequeño, una pincelada que he contado en los distintos capítulos de este libro, porque al final de lo que yo trataba de hacer en la enfermedad del aburrimiento era facilitar al lector un conocimiento sobre qué es el aburrimiento para que pudiese explorar su propio aburrimiento, para que la próxima vez, después de leer mi libro, que sintiese aburrimiento, pudiese decir, analizar en profundidad de qué tipo de aburrimiento se trata. ¿Estoy siempre aburrido? ¿Puede que tenga una patología de aburrimiento crónico a nivel individual? ¿O puede más bien suceder que siempre me estoy aburriendo, pero es porque vivo en una casa de 30 metros cuadrados, no tengo amigos, no tengo dinero, no tengo un chavo, no tengo trabajo, no tengo forma de realizar mis deseos? Sé de qué manera entretenerme y embarcarme en actividades significativas para llenar mi tiempo de forma gratificante, pero no tengo medios. ¿De acuerdo? Esa era un poco mi idea, que el lector fuese capaz de decir, pues no, este aburrimiento que estoy sufriendo ahora mismo es situacional, sin más. Procede de un entorno cambiante y nada ni nadie me obliga a estar sufriéndolo. Así que voy a hacer algo para introducir una novedad en el contexto, en la situación, y abandonar el estado de aburrimiento y dejar atrás el dolor. Pues bien, para eso elaboré una pequeña historia cultural de cómo se ha padecido el aburrimiento hasta donde sabemos, ¿no?, de acuerdo a testimonios, a narrativas filosóficas, teológicas, literarias e incluso médicas a lo largo de toda la historia de Occidente, para que pudiésemos ver cómo se ha ido construyendo ese árbol del aburrimiento. Y bien, hice una pequeña parada en la Grecia antigua para comprobar que apenas existen testimonios sobre el aburrimiento en este periodo de la historia. Es comprensible, pasamos por muchísimos autores que nos pueden estar dando la pista de que están hablando de aburrimiento, soldados que están esperando para entrar en combate y parece que podrían estar aburriéndose, pero no está claro del todo, al menos hasta todo lo que nos dura la Grecia antigua. Esto va a cambiar con el Imperio Romano. Pero en Grecia no se podía hablar del aburrimiento. Yo estoy convencida de que el aburrimiento es algo atemporal, es algo que todos experimentamos desde antes incluso de llegar a ser el ser humano que somos, porque hasta los animales se pueden aburrir. Pero esto me estoy adelantando porque esto es ya el último capítulo del libro. Entonces pienso, ¿por qué pienso esto? Pues es muy sencillo, por lo que decía al principio. ¿Es que no puede uno aburrirse realizando una tarea repetitiva en el trabajo? Por supuesto que sí, todo lo que es monótono, todo lo que deja de representar un reto, nos puede resultar aburrido. Pues bien, seguro que en la Grecia antigua también existió el aburrimiento, por supuesto que sí, pero aburrirse, manifestar que uno se aburría, estaba muy mal visto, porque los griegos se pensaba que
para alcanzar la virtud tenían que destinar todo su tiempo, todo el tiempo de su día a cultivarla, a cultivar esta virtud, a participar en la polis, en los asuntos públicos. De modo que admitir de alguna forma que uno se aburría no solo sería sinónimo de tener falta de curiosidad por todo lo que nos rodea, falta de hacerte preguntas, ¿verdad? Con esa eclosión de la filosofía, sino además demostraría que puede que alguien además tenga demasiado tiempo libre, tiempo que no está invirtiendo en la polis. Por lo tanto, nada de aburrimiento, no se puede hablar de esto. Sin embargo, en el imperio prolifera el entretenimiento. Lo que se pretende es que todo el mundo esté muy entretenido porque ese es el pegamento, ¿no?, entre muchísimas sociedades que son heterogéneas entre sí, que no tienen nada que ver a medida que el imperio se va expandiendo y necesitan estar unidas por algo, y ese algo es el entretenimiento. En este momento es cuando aparecen las primeras menciones serias al estado de aburrimiento. Y yo empiezo a preguntar desde este momento, ¿de qué tipo de aburrimiento está hablando Lucrecio? ¿De qué tipo de aburrimiento está hablando Horacio? ¿De qué aburrimiento habla Séneca? Pues hablan del aburrimiento situacional, sin más, al principio. Un aburrimiento que procede, que experimentan sobre todo los romanos ricos, que tienen demasiado tiempo libre y están ya cansados de experimentar todas esas opciones de ocio que están a su disposición. Estos ricos romanos, al final, acaban experimentando aburrimiento situacional cronificado, porque no encuentran la manera de poner remedio a una situación que les aburre siempre. Lo que al principio tendría que ser, bueno, es un entretenimiento que sin más no me llama la atención, me aburre, voy a buscar otro. Cuando ese entretenimiento, esa oferta es siempre la misma y al final no nos ofrecen nada nuevo, las posibilidades de entretenimiento son siempre las mismas y no nos ofrecen nada nuevo, esto al final acaba generando un aburrimiento más profundo, ese aburrimiento situacional cronificado. Bien, después en el siguiente capítulo hablo de la acedia, que es esa forma del aburrimiento que se experimenta durante toda la Edad Media, ¿verdad? De la que han dejado constancia pues San Agustín, Evagrio Póntico, Casiano, hasta prácticamente los escritos de Gregorio Magno. Se está hablando de ese aburrimiento que sufre el monje. Es un aburrimiento situacional. No es que el monje tenga tendencia o propensión a aburrirse, es un aburrimiento que surge de una situación, además de una situación muy concreta que se identifica a las 12 del mediodía. Es el demonio meridiano, porque el monje a esa hora tiene que pasar el tiempo rezando en solitario. Y resulta que lleva ya muchas horas despierto. Ya empieza, es la hora de la siesta, que decimos, no sé en México si se tiene esta costumbre, pero en España después de comer dormimos la siesta, nos gusta, los que pueden. Nos en gusta algunos dormir. lugares, en Sí, algunos lugares de efectivamente. México se practica así. Eso es, pues esa es la hora del demonio meridiano. El monje tenía que pasarla rezando y estudiando, contemplando, pero claro, lo que le entraba era ganas de hacer otra cosa. En ese caso, pues relajarse, dormir, hacer tranquilamente la digestión. Esto es una forma de aburrimiento que es situacional porque depende del contexto, pero se cronifica de nuevo porque al monje no le está permitido hacer nada distinto. No le está permitido, de hecho, hablar de su aburrimiento. El aburrimiento, la acedia, se llega a considerar un pecado capital. Cuando la lista de pecados capitales son 8 todavía, hasta Gregorio Magno, la acedia está dentro de esta lista. Es el peor de todos. Es el peor de todos. Así que uno no puede manifestar que se está aburriendo. ¿Por qué? Pues porque es sinónimo de estar descuidando las obligaciones contemplativas. Bien, esto tiene un giro muy interesante, y es que cuando las quejas sobre el aburrimiento después del Papa Gregorio, el aburrimiento empieza a fundirse con la tristeza de alguna manera. Las quejas se empiezan a hacer cada vez más conocidas, cada vez más populares, de que la vida en el convento es aburrida. Sigue siendo un problema situacional, sigue siendo un problema del entorno, pero por supuesto la Iglesia no va a reconocer que es fuente de aburrición, que los preceptos a los que se está obligando, sobre los que se está obligando a vivir a los monjes les resultan aburridos, que hay que pensar algo nuevo. ¿Qué se hace entonces? Se desplaza la responsabilidad y se empieza a decir que es el monje el que tiene un problema. No es que la rutina de los monasterios impuesta por la Iglesia sea aburrida. Esto no se puede decir, no se puede admitir, sino que el monje tiene un problema, y no es un problema simplemente espiritual,
hay estadios de la Edad Media en que lo es, pero al final de la Edad Media este problema empieza a considerarse biológico. Es un problema biológico, es un problema tuyo como individuo que eres incapaz de interesarte por lo que te tendría que interesar, que es la contemplación divina. Aquí empezamos a ver una transmisión de la acedia a la melancolía. Esa melancolía que describe, ¿no?, al genio durante el Renacimiento, pero es una genialidad, bueno, pues que no está al alcance de todo el mundo. Pero digamos que el sentir ese aburrimiento profundo después de mucho tiempo soportando un aburrimiento situacional cronificado, no va a ser algo de carácter contextual, es algo de carácter físico, es algo que atañe única y exclusivamente al individuo. Bien, tenemos la modernidad, en la que en otro de los capítulos analizo cómo la ética capitalista del trabajo, a través del protestantismo, más concretamente del calvinismo, pues dispone, ¿no?, este germen para que los individuos tengan que ser muy productivos, porque la gracia al final, el ver si uno está en estado de gracia o no, depende, ¿no?, de nuestro hacer en el trabajo, de cómo de productivos resultamos. Esto fue clave para la expresión del aburrimiento durante el siglo XVII-XVIII, porque de nuevo nadie se atrevía a admitir que se aburría, porque esto sería sinónimo de ser un gandul, de no estar produciendo, de no destinar todo tu tiempo a producir capital. Mientras que, por otra parte, ese melancólico intelectual seguía también estando presente. Ese melancólico, a través de cuya melancolía era capaz de tener pensamientos más profundos, de ese dolor que le producía el aburrimiento profundo le llevaba pues a un estado, ¿no?, de éxtasis que le permitía ver el mundo con ojos mucho más claros, ¿no?, con sentidos renovados. Bien, ¿qué sucede? Si nos adentramos en el siguiente capítulo que trata pues, más sobre el siglo XIX, vemos que el aburrimiento empieza a adoptar distintas formas. Estamos hablando de que existe un aburrimiento situacional, que es el que padece, por norma general, la aristocracia que dispone de mucho tiempo libre. Tenemos un aburrimiento situacional, que es el que padece el trabajador, porque está, después de la revolución industrial, está en la fábrica realizando trabajos monótonos, repetitivos constantemente. Y tenemos ese aburrimiento situacional cronificado frente a una situación, frente a un contexto histórico que está empezando a causar hastío, que está empezando a causar cansancio. La gente cada vez está más cansada de estar dentro de ese ritmo de vida establecido a través de la puntualidad, los relojes, los cánones, los protocolos. Bien, aquí sucede algo muy curioso, y es que esas líneas que venían de tratar el aburrimiento como melancolía se toman cada vez más en serio. Y los médicos empiezan a surgir los primeros tratados médicos en los que el aburrimiento se considera como una enfermedad. Sabemos que en el siglo XIX el aburrimiento se considera una enfermedad en sentido metafórico. Es el mal del siglo, ¿verdad? Porque afecta a todos, afecta al que trabaja, afecta al que no trabaja, al que tiene tiempo libre, al que no tiene un minuto libre. Es la enfermedad de todos. Pero esto se toma al pie de la letra. Los médicos empiezan a pensar si realmente puede haber un lugar en el que identificar en el cuerpo ese aburrimiento, si estará en el hígado, si es el exceso de bilis que dice la melancolía. ¿Dónde está ese germen del aburrimiento que está haciendo que todo el mundo enferme de esta enfermedad? Bueno, corro un poquito más para que me dé tiempo a contar otros detalles. En el siguiente capítulo me centro específicamente en ese aburrimiento que se padece en la fábrica, ¿verdad? En la fábrica, en el cambio de siglo, entre el XIX y el XX. Ese aburrimiento que todos pensamos, no, solo se aburren las gentes felices, solo se aburren los que tienen mucho tiempo para aburrirse. Nada más lejos de la realidad. Puedes estar todo el día ocupado en actividades y aburrirte como una ostra, como se suele decir. Y este aburrimiento, al final lo que sucede es que, como decía, nos estamos aburriendo si somos trabajadores, nos estamos aburriendo si tenemos tiempo libre, si pertenecemos a la aristocracia. Todo el mundo se aburre. Y surge un correctivo de magnitud similar al aburrimiento generalizado que vive toda la sociedad, que vive todo Occidente. Me refiero
a la cultura de masas, a la cultura del entretenimiento masivo. A principios del siglo XX pues, surgen los parques de atracciones, cines, estadios, el teatro. Se intenta buscar una forma de entretener a todo el mundo que padece aburrimiento, pero esto acaba siendo un fracaso y es un fracaso que nos persigue todavía a día de hoy. Seguimos en una sociedad en la que abunda el entretenimiento, pero siempre es un entretenimiento previsible, siempre es un entretenimiento que ya sabemos a dónde va a ir a parar. Hay mucho, pero siempre de lo mismo, siempre de lo igual. Bien, casi hacia el final del libro, en lo que me centro es en cómo el aburrimiento se convierte en tema de estudio científico por parte de los expertos en salud mental, desde la psicología y también desde la psiquiatría. Al principio preocupaba mucho que el individuo que está en la fábrica se aburra y deje de ser productivo. Y bueno, para esto se trata de experimentar con todo, hasta con anfetaminas, con todo tipo de drogas. Y poco a poco estas disciplinas de la salud mental se van haciendo cargo de los estudios del aburrimiento y ponen el foco, como no puede ser de otra manera, solamente en el individuo. ¿Qué parte de culpa tiene el individuo que experimenta aburrimiento? ¿Qué le está pasando al individuo para que no sea capaz de mantenerse entretenido en su trabajo? ¿Qué le está pasando al individuo para que no sea capaz de entretenerse o de sentirse estimulado por el mundo en el que vive? Todo se centra en el individuo. A lo largo de todo el siglo XX se han desarrollado estas escalas de medición del aburrimiento, desde la teoría psicodinámica, desde la teoría cognitivista. Bueno, esto ha sido una eclosión para los estudios de aburrimiento. Ha sido el periodo en el que más se ha hablado del aburrimiento, quitando el siglo XXI, desde luego, y acaba de empezar. Pero al caer en manos de las ciencias de la salud mental, el aburrimiento se ha vuelto tremendamente famoso. La conclusión de mi libro, de alguna forma, es que tenemos que tener en cuenta que el aburrimiento siempre depende de esos dos factores, o casi siempre depende de esos dos factores, del factor individual y del factor contextual. No existen a día de hoy herramientas para diagnosticar si alguien tiene realmente una enfermedad de propensión al aburrimiento, si alguien tiene una enfermedad de aburrimiento crónico. De hecho, el aburrimiento no aparece en sí como una enfermedad en ningún manual diagnóstico estadístico de las enfermedades y los trastornos mentales, de momento, pero se juega mucho con ese concepto de patología del aburrimiento, ser demasiado propenso al aburrimiento, se ha puesto mucho el foco en el individuo. Y claro, a mí lo que siempre me ha preocupado es, si no tenemos aún elementos de diagnóstico, corremos un grandísimo riesgo poniendo el peso en el individuo. Bueno, pues se le pueden ofrecer terapias, ¿verdad? Terapias para reconectar con el mundo exterior, terapias para estimular la curiosidad, pero también se tontea con la medicalización. Es decir, existe posibilidad de suministrar fármacos para combatir el aburrimiento, igual que se hacía a los obreros de las fábricas a principios del siglo pasado. Esto existe porque existen manuales de farmacología que contemplan las metalsantinas y otros derivados del cacao, otros estimulantes que se pueden prescribir para mantener la atención enfocada en la tarea y disminuir la posibilidad de aparición del aburrimiento. A mí todo esto siempre me ha parecido muy peligroso y muy alarmante, porque si en una residencia de mayores, una residencia con, obvio esta expresión, en España se dice con 50 camas, con 70 camas, en vez de decir con 50 personas, pensamos en camas. Bueno, pues tenemos una residencia con 50 camas. Si hay 40 personas que se quejan de aburrirse constantemente, ¿están todas enfermas de aburrimiento? ¿Sufren todas aburrimiento crónico? ¿Todas tienen una propensión altísima al aburrimiento y se aburrían antes de llegar a la residencia? Si nos fijamos solo en el individuo y no prestamos atención al contexto, porque a veces tampoco queremos hacerlo, porque si prestamos atención al contexto vamos a tener que admitir cuáles están siendo nuestras fallas, cuál es nuestro grado de responsabilidad en mantener ese contexto libre de aburrimiento. Si ponemos toda la atención en el individuo, realmente nunca llegamos a dar con la solución del problema. Si tomamos el aburrimiento como una enfermedad, cuando realmente el aburrimiento lo que suele ser es un síntoma de un contexto enfermo, al final atacaremos el síntoma. Podemos medicalizarlo, podemos dar terapia, podemos ignorarlo, podemos hacer asintomático el síntoma.
¿esto en qué nos beneficia realmente? El no prestar atención a la raíz del problema, ¿en qué nos beneficia? Pues a mí me parece que no tiene ningún sentido, es algo que pienso que no tiene sentido. Bueno, voy a ir, vamos, no sé cuánto tiempo me queda, creo que como unos 5 minutos, si acaso. No tengo problema, extiéndete, el tiempo es tuyo. Qué bueno, con lo que me gusta a mí hablar de esto. Solo les quería decir antes de abandonar la cuestión del aburrimiento. Yo al final acabo explicando que ciertamente el aburrimiento puede ser muy funcional. Puede ser funcional porque nos indica qué es aquello que debemos dejar atrás. Pero el aburrimiento es funcional siempre y cuando no sea crónico ni cronificado. El aburrimiento es funcional siempre y cuando nosotros podamos escuchar el mensaje que nos está lanzando y podamos llevar a cabo una estrategia de huida frente a ese dolor, frente a ese contexto. Si somos conscientes de que, de que algo nos está aburriendo, pero no podemos huir de ello, el aburrimiento deja de ser funcional. Y tenemos que tener siempre en cuenta esas dos opciones, que sea por razón del individuo, cosa que es muy difícil hoy por hoy de determinar, o que sea razón de un contexto fuente de aburrición, fuente de estados de aburrimiento y que no permite que sea cambiado. Esto también sucede a nivel macro, no solamente es en entornos más pequeños como residencias, prisiones, aulas. La sociedad al conjunto puede estar aburrida de vivir bajo un sistema que no le permite ser suficientemente creativo. Esto se da en sistemas dictatoriales especialmente, en los que las libertades se ven coartadas y cuando los individuos se aburren o empiezan a sentir hastío del sistema, no saben realmente qué podrían hacer, cómo podrían aunar sus fuerzas para romper con esa fuente de aburrición, hasta el punto de que desesperan. Efectivamente. Oye, Josefa, pero se aburre uno también hasta de las malas noticias, de los noticieros. Totalmente. Completamente. Una noticia mala tras otra, y siempre lo mismo, dices, ya no quiero oír otra cosa, ya no quiero saber de esto, ¿no? Efectivamente, y esa es una de las grandes fuentes de aburrimiento situacional cronificado, porque no sabemos qué hacer frente a ese aburrimiento, no sabemos cómo romper con eso. Sabemos seguramente, nos gustaría otro modelo, ¿verdad?, de noticiario, nos gustaría que nos informasen de otra forma, pero ¿cómo? ¿Cómo luchamos contra ese mastodonte mediático que nos está contaminando y bombardeando constantemente con malas noticias para que estemos asustados, ¿verdad?, como forma de control. Efectivamente, tenemos que revisar, otra de las conclusiones de mi libro es que el mejor remedio para luchar contra el aburrimiento, yo creo que esta de hecho es la gran conclusión, el mejor remedio para luchar contra esas fuentes de situación, de aburrimiento situacional cronificado, en efecto es hablar de ellas, es hablar de lo que nos aburre. Nos cuesta mucho hablar de las cosas que nos aburren y admitir que nos aburrimos, porque tememos resultar aburridos para los demás, que los demás piensen, pues si tú te aburres es porque tú mismo eres una persona aburrida. No queremos generar la sensación de que somos personas faltas de curiosidad, de que somos personas con poco mundo interior, con poca profundidad, que somos incapaces de interesarnos por el mundo, que estamos vacías. Por supuesto, no queremos generar la sensación de que tenemos mucho tiempo libre. No vaya a ser que se nos tilde de que somos poco productivos, de que no aportamos lo suficiente a la sociedad. Nos cuesta mucho admitir que nos aburrimos y el primer paso para romper con esas fuentes de aburrición es hablarlo, decir, esto me aburre. Y si a muchos de nosotros nos aburre lo mismo, podremos aunar fuerzas para romper con esa fuente de aburrición. De lo contrario, si no lo hablamos, si no decimos las cosas claras, pues ahí seguirán, ahí seguirán. Ese es uno de nuestros problemas y por eso también mi contribución con este libro es abrir esa puerta. Hablemos del aburrimiento. No tengamos miedo en las residencias a explicar, a exponer nuestro aburrimiento, qué es lo que nos está aburriendo, porque las personas mayores suelen tener miedo a las represalias. Tienen miedo a confesar, pues es que esta actividad, es que yo es que no he pintado en mi vida y no me gusta, lo he intentado y no me gusta, no me llama la atención. O mira, yo no he hecho punto de cruz, no he hecho costura nunca. Y la verdad es que a mí este taller pues no me dice nada ni este, ni el otro, porque a mí lo que me gusta hacer es esto. Si no lo puedes decir, si no lo puedes manifestar abiertamente, es imposible que se cambie. Pero claro, está ese miedo, ¿verdad? Ese miedo siempre a las represalias, en su caso, a que les digan, pues bueno, pues si no le interesa ya sabe lo que tiene que hacer, a su habitación. Esto es contra lo que hay que luchar.
Muchas veces yo digo que estas situaciones de aburrimiento cronificado que se extienden tanto en el tiempo y nos causan tanto dolor y tanta frustración, al final nos hacen reaccionar de forma explosiva. Esa es la causa por la cual a veces vemos a las personas mayores siendo violentas con los cuidadores o gritando. No tenemos que pensar automáticamente, bueno, pues ya está, ya está desarrollando la demencia, que también lo he escuchado, también me fastidia mucho. No, es que a veces no saben, no ven otra forma de expresar que algo les está causando un aburrimiento profundísimo. Y se expresan de esa forma a través de conductas violentas, de no querer comer, no querer acostarse a dormir. Claro, estas son respuestas explosivas, pero al final no acaban solucionando, no dan solución al problema. Hay formas de aburrimiento, es la forma más patológica de aburrimiento que yo he descubierto, la que se sufre en las residencias, porque su aburrimiento ellos no pueden reaccionar a su aburrimiento, porque son en su mayoría personas dependientes, pero de alguna forma preciosa nos hacen reaccionar a los que estamos fuera. Su aburrimiento me ha hecho reaccionar a mí y me ha hecho querer dedicarme a estudiar este fenómeno en mayor profundidad y a buscar una solución. Es algo increíble en ese sentido. Bueno, sí, voy a ir concluyendo. Justo ayer, y os traigo en primicia, se publicó este artículo en el que yo empecé, después de mi libro, a condensar toda la bibliografía que ha tratado sobre la pareja, aburrimiento y personas mayores hasta la fecha. Empecé a trabajar en esto en 2020, pero por fin se vio publicado en el día de ayer, así que no podía sino traerlo en primicia aquí. ¿Por qué? Porque hay muy pocos estudios académicos sobre el aburrimiento que sufren las personas mayores. En esta revisión que yo llevé a cabo, bueno, pues peiné toda la población de estudios y acabé dando con que solamente 49 estudios tratan la cuestión del aburrimiento en las personas mayores y solo 3 de ellos están exclusivamente centrados en el aburrimiento. Los demás, pues bueno, están oscilando entre el aburrimiento, la depresión, la ansiedad, el estrés, otros estados patológicos, pero no se centran única y exclusivamente en el aburrimiento. Solamente 3 en toda la historia. Y uno de ellos es un viewpoint, no me viene la palabra en español a la mente, son 3 paginitas de un médico del año 70. ¿Qué ha pasado con el aburrimiento? ¿Qué ha pasado con el aburrimiento? ¿Por qué hemos descuidado tanto esto? Pues bien, a pesar de la poca literatura que existe a la que podamos acudir para explorar este fenómeno, en este estudio que realicé se pueden extraer algunas conclusiones, como por ejemplo que 2 de cada 3 personas mayores se aburren, refieren a aburrirse frecuentemente. Que las personas mayores detectan el aburrimiento como un problema bastante grave, incluyendo en el top 10 de las preocupaciones que más les torturan, en el número 7. O sea, es bastante grave. También que las mujeres mayores se aburren más que los hombres y que el aburrimiento empieza a agravarse especialmente a partir de los 85 años. Casi todos los estudios que trabajé están realizados en Estados Unidos, con algunas excepciones en la India, por ejemplo. A mí me sorprendía tanto, no hay ni un solo estudio en España, ni uno solo. No hay ni un solo estudio en Latinoamérica, ninguno. Bien, estos estudios suelen plantear que es mejor, si envejecer en casa o envejecer en la residencia, que como sabemos es uno de los debates que están abiertos en la actualidad, porque todo el mundo quiere envejecer en su casa. Pero esto es así porque las residencias dan miedo. Esto es así porque la residencia se tiene ese imaginario de que la residencia es el lugar al que se va a morir. Solemos ir a vivir a la residencia cuando ya no podemos estar más tiempo en casa y somos suficientemente dependientes como para ya no poder adaptarnos o no poder hacer del lugar en el que vamos a vivir los últimos años nuestro propio hogar. Por eso hay algunos modelos que seguro conoceréis, el cohousing y muchísimos más, en los que, claro, uno trata de llevar a cabo esa transición a vivir en comunidad, a vivir en residencia, a vivir en un entorno asistido,
antes de los 80, antes de que ya uno no pueda valerse por sí mismo en ningún sentido, porque es mucho más propicio que vayas a poder adaptarte con más facilidad a ese modo de vida si lo haces a los 60, a los 70, que si te esperas a los 85 años. También se hablaba mucho de la jubilación y cómo el aburrimiento afecta mucho más a los hombres después de la jubilación que a las mujeres, porque las mujeres, al fin y al cabo, han desempeñado frecuentemente tanto el rol de cuidadoras, y si han trabajado, pues también han trabajado, pero cuidaban la casa, cuidaban a los niños, han cuidado a los mayores, y el que se ve desprovisto de todo tipo de estímulo una vez que se jubila es el hombre, que no se ha encargado tanto de esto. Pero claro, esto está cambiando, ¿verdad? Se habla también en estos estudios de que no sabemos muy bien cómo gestionar el tiempo libre. Muchas veces las instituciones, los ayuntamientos, los gobiernos ponen a disposición de las personas mayores un abanico enorme de actividades de ocio, pero luego no saben hacerlas llegar a esos usuarios finales. Si no es el propio usuario, la propia persona la que se interesa en buscarla, la desconoce por completo, se hace una inversión de dinero enorme que al final pues no va a parar a ninguna parte. De esto os he hablado bastante. La mayoría de los estudios que pude incluir, de estos 49 estudios que pude incluir en el trabajo que os estaba presentando, están relacionados con cómo el aburrimiento desencadena conductas patológicas, conductas desviadas, trastornos mentales, trastornos físicos. Aquí tenéis algunos de ellos: estados de enfado, agitación, nerviosismo, desórdenes del sueño, disminución de las habilidades, soledad, desinterés por el mundo exterior, depresión y la peor de todas, suicidio. Existen estudios que demuestran que hay personas que se han intentado suicidar en residencias por aburrimiento. Esa es una reacción extrema frente al aburrimiento situacional cronificado que se acaba convirtiendo en algo tan profundo que hace que la vida deje de merecer la pena ser vivida. Esto es lo que hay que evitar, por supuesto, en última instancia. Esto, y ya nada, ya me queda nada. O sea, a mí se me pasa el tiempo muy rápido hablando de esto, la verdad, y estoy deseando conocer vuestras impresiones, ver qué me queréis preguntar, qué os parece todo. O sea que ya me voy a callar porque no paro. Bien, el año pasado también publiqué este artículo que era sobre el aburrimiento en cuidadoras, porque son en su mayoría mujeres, tanto en cuidadoras certificadas como en cuidadoras irregulares. Y claro, descubrí que este es un problema enorme también, que las cuidadoras también se aburren y este aburrimiento revierte en el aburrimiento de las personas mayores. Así que al final se crea un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Esos mayores que necesitan que los cuidadores les estimulen, les ayuden a cumplir sus deseos para dejar atrás el aburrimiento, si esas personas también están aburridas y no les gusta su trabajo, ¿cómo van a hacer algo para solucionar el aburrimiento de aquellas personas a las que apoyan? Es imposible, ¿verdad? Bueno, muy brevemente, también muchos de los artículos en los que se mencionaba el aburrimiento era a propósito de la Alternativa Edén, que como mencionaste al principio, es una organización sin ánimo de lucro que busca la forma de luchar contra el aburrimiento, la soledad no deseada y el sentimiento, la sensación de inutilidad en los entornos residenciales y más allá. Es una organización estadounidense que está ya en muchísimos países de todo el mundo y por fin este año la trajimos con mi colaboración y la de mis compañeros Stefan Bill, David Ávila, Walter Coffey, que es estadounidense, y su compañero David Sproul, también de Estados Unidos. Hemos lanzado por fin la Alternativa Edén en España y muy pronto vamos a lanzarla, por supuesto, en Latinoamérica, en México y en todas partes, porque tratamos de proponer una guía, para fomentar ya no la atención centrada en la persona, no que el mayor esté en el centro y a su alrededor los demás tomamos decisiones pensando en qué es lo que esa persona necesita, sino la atención dirigida por la persona, donde el mayor está en el centro y es el que nos dice a los que estamos alrededor qué necesita, en qué le podemos ayudar, cómo le podemos apoyar, y nosotros se lo facilitamos, pero las decisiones son suyas.
Bueno, pues todo esto ha acabado materializándose desde hace 6 meses en la creación de mi proyecto, del proyecto que ahora lidero y en el que estoy metida de lleno, que es, como decía, Pre-Board, Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, con el cual también os estoy enseñando, por cierto, el logotipo del proyecto en primicia, porque todavía no lo había hecho público, solamente lo he utilizado con vosotros, así que este otro regalo por esta tarde tan bonita que me Sí, estáis gracias. dando a mí. Bueno, pues este proyecto que apenas acaba de comenzar a andar ya con todo ese background de conocimiento que tengo de los últimos años en torno al aburrimiento, en torno a ese aburrimiento situacional cronificado, en torno a qué ha dicho la literatura hasta hoy sobre el aburrimiento y las personas mayores, en torno a la organización de la alternativa Edén. Lo que estoy haciendo ahora es ir a las residencias y empezar a preguntar, ¿te aburres? ¿Por qué te aburres? ¿Qué te gustaría hacer para dejar de aburrirte? ¿Crees que esto se puede conseguir, que no se puede conseguir? Estoy entrevistando a directivos para ver cuál es su percepción del aburrimiento en su centro, a trabajadores para que también compartan cómo perciben ellos el aburrimiento. Por supuesto, no siempre es fácil encontrar personas que quieran colaborar con un proyecto de estas características porque piensan, vale, Josefa va a venir aquí a sacar los trapos sucios. Bueno, yo no otorgo la etiqueta de centro libre de aburrimiento ni de centro fuente de aburrición, sino que lo único que pretendo con esto es ver de primera mano, hacer ese estudio que no se ha hecho nunca, nunca en España. Ese estudio que apenas se ha hecho en otras partes del mundo y que, por supuesto, tampoco se ha realizado en Latinoamérica, para conocer de primera mano cuál es la situación. Si realmente es un problema. Mi hipótesis es que lo es por la literatura con la que he trabajado hasta el día de hoy, pero quiero comprobar por mí misma cuál es la circunstancia en nuestro país y cómo podemos ponerle solución a esto. Para mi sorpresa, está teniendo mucho éxito, estoy recibiendo mucha colaboración y vamos, espero cuando termine este proyecto en 2024 tener resultados y tener forma de proponer algún modelo o un protocolo de prevención del aburrimiento para poder, como decía, ese pre-board significa prevenir el aburrimiento antes de que suceda. Pienso en formas de facilitar que los mayores expresen sus deseos, de forma que no sientan ese miedo a las represalias. Pienso en vías de comunicación a través de las cuales ellos puedan manifestar realmente si se están aburriendo o no. Y que esa comunicación pueda llegar de forma efectiva a aquellos de quienes dependen. Bien, pues aquí os dejo esta es la web del CENIE, del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, en la que suelo publicar periódicamente artículos de divulgación cortitos sobre toda esta cuestión del aburrimiento. Podéis, por supuesto, seguirme en redes sociales, donde también solamente tengo Twitter porque no me da para más, ya no me da para más, pero bueno, aquí pues voy colgando también todo lo que hago, todas las apariciones, todo lo que publico, cómo va avanzando el proyecto y ya está, me he enrollado un montón, pero es porque me lo estaba pasando muy bien. Así que os ruego disculpas y muchísimas gracias por la atención. Nosotros también, y te voy a pedir que te regreses unas láminas, no dejes de compartir. Oh, okay. voy a regresar. Estas charlas de YouTube, que me imagino sí. clips cortos, en donde quizá la gente puede encontrar conceptos, ideas, algunos consejos que les puedes dar. Sí. Tengo una lista de YouTube. Bueno, esta lista en concreto es una en la que fui leyendo un pequeño fragmentito de cada capítulo del libro. Pero tengo pendiente hacer una lectura del fragmento en el que hablo sobre las residencias. Lo quiero preparar de manera especial pues, para todas las personas que me siguen en Twitter y que se dedican, ¿no? que trabajan en el sector geroasistencial. Muy bien. Después hablaste y pusiste la pregunta de... Aquí estaba, no la estaba compartiendo, lo siento. Sí. Están los clips. Entonces tienes un canal. Te localizamos como Josefa Ros Velasco. Pues simplemente esto es una lista que está dentro del canal de la International Society of Boredom Studies. Entonces empecé haciendo, como iba todo sobre aburrimiento, fui haciendo esta lista, que está mi nombre, Josefa Ros Velasco, y en esta lista se puede encontrar, pero próximamente voy a abrir el canal.
porque me está enganchando esto de comunicar a través de las redes y veo que conozco a gente maravillosa como vosotros, que surgen muchas Gracias. oportunidades de colaboración y me voy a animar. Y por cierto que las redes de nosotros están abiertas para compartir información que tengas que nos puede servir. Claro que sí. Luego hablaste, entonces te decía, de la pregunta, pusiste sobre la mesa, ¿qué es mejor, envejecer en casa o en una residencia? Ujú. Bueno, los estudios anticipan que es preferible envejecer en casa porque la ruptura con los hábitos, la ruptura con el entorno, con la comunidad, es mucho menor, siempre y cuando uno disponga de ciertos medios para poder acondicionar la vivienda de forma que puedas envejecer dignamente, que eso es lo importante, ya no solo envejecer, sino envejecer dignamente. Lo preferible es envejecer en el domicilio. El problema está en cuando no se dispone de esos recursos porque no se ha previsto, porque bueno, pues, no, las diferencias estructurales a nivel social no te han permitido acondicionar la casa, por ejemplo, si necesitas cambiar la bañera, necesitas poner sillas o ampliar los pasillos para poder pasar con silla de ruedas, pues si no dispones de los medios para esto, al final quedarte en el domicilio puede ser mucho peor que ir a una residencia, porque necesitas estar atendido. Mucha gente me dice, es que pones esto del aburrimiento como si fuese muy importante, pero si no hay salud, ¿qué más da el aburrimiento? Digo, bueno, sí, pero si hay salud no querrás vivir con aburrimiento, está claro, pero al fin y al cabo es necesario. Si vas a acabar viviendo en casa sin poder hacer nada, vas a estar aburrido también igualmente, por supuesto, pero no vas a poder valerte por ti mismo, vas a ser completamente dependiente, pero además te vas a ver aislado del resto del mundo, porque tu casa no está condicionada para que puedas seguir relacionándote con tu comunidad, puedas salir, puedas charlar con los demás, puedas hacer algunas gestiones. Al final puede ser peor que vivir en una residencia. Incluso no solamente el acondicionamiento de la casa donde habitas, sino hasta la economía, que te permita Eso es. cuidadores, que te permita pagar asistentes que te ayuden a tu día a día. No puede uno. Totalmente. Entonces, ahí tú no tienes que evaluar qué es mejor o qué es peor y sobre todo qué es lo conveniente. Yo creo que aquí es lo conveniente, qué me conviene, ¿no? La tendencia actualmente es apostar porque los gobiernos desarrollen políticas públicas que permitan a las personas mayores llevar a cabo estas adaptaciones y estar atendidas y tener apoyo en el domicilio. Esa es nuestra tendencia, porque bueno, parece que el estigma que sobrevuela a las residencias es muy difícil hoy por hoy de eliminar, y más después del confinamiento, después de toda la pandemia han salido tantísimos casos de situaciones inhumanas que si ya se le tenía miedo a vivir en la residencia, ahora es todavía peor. Hace un año y medio estuve también haciendo un pequeñito estudio, este está en la web del CENIE, sobre cómo se experimentaba el aburrimiento en la jubilación. Y la verdad es que ahí fue cuando empecé a hacer estas entrevistas con personas mayores y a mí se me abrían las carnes. Es que era tremendo escuchar a las personas decir, yo si algún día tengo que ir a vivir a una residencia es que prefiero morirme, es que me quito la vida porque allí, ¿qué hago yo en una residencia? Eso es la muerte en vida. Tenemos que hacer que esto no sea así para que también esa posibilidad de vivir en la residencia pueda ser factible. Sobre todo, como decíamos, no solamente por la cuestión económica y de poder acondicionar la casa, hay personas que están completamente solas y con dinero puedes quizá pagar ese apoyo de un cuidador que te asista, pero no puedes pagar la compañía que deseas. No. Mientras que en la residencia vives con muchas más personas y si la residencia es como tiene que ser, ahí puedes encontrar tu nueva familia. De hecho, ¿cuántos casos hay de residencias? Yo conozco residencias en Estados Unidos en los que las personas mayores se mudan a la residencia precisamente para tener compañía y Sí. acaban encontrando el amor, se casan, encuentran a su mejor amigo, su compañero de habitación y lo hacen para no estar solas. Tienen dinero de sobra, pero no quieren vivir solas. Entonces, no es blanco o negro, no podemos pensar en domicilio o residencia y tachar una en favor de la otra, sino que en cada caso hay que ver que se ajusta mejor a las necesidades de cada persona. Esta pregunta que te voy a hacer no tiene que ver con el aburrimiento, pero sí con la calidad de vida, que yo creo que al final de todo, si eliminamos el aburrimiento, tenemos calidad de vida y es
Yo estimo que hay diferencia entre una residencia y un cohousing, Claro. y que tiene que ver con calidad de vida. ¿Tú conoces esas diferencias? ¿Podrías hablar un poco de esto? Yo no soy especialista, no estoy muy puesta en el tema del cohousing porque en España apenas está llegando, ya tenemos varios casos, pero por norma general el cohousing son apartamentos pequeñitos, pequeñitos en los que las personas viven de forma individual, pero tienen áreas que son comunes, son áreas para la vida común, pues por ejemplo, para tomar el desayuno, la comida, para ciertas actividades. Este tipo de residencias además suelen estar muy metidas dentro de la comunidad. Algo que sucede mucho es que las residencias tradicionales están apartadas del centro de la vida en los pueblos, en las ciudades, y al final las personas mayores solo se relacionan entre ellas. Pero sin embargo, este tipo de modelo de residencia o de vivienda en la vejez suele estar mucho más metido también en los centros urbanos, o bueno, donde hay vida, digamos, por ponerlo de forma muy sencilla, para que se puedan dar estas relaciones intergeneracionales. Luego, además, existe este modelo de que varias personas mayores que se conocen entre sí ponen dinero para crear este tipo de apartamentos. Porque el cohousing que yo conozco en Estados Unidos sí que es cohousing que, o sea, no es de este tipo, no es del que las personas se unen para crear estas pequeñas unidades de vivienda alrededor de entornos comunes, sino que son residencias como las que vemos en cualquier parte, las que tú tienes que conseguir una plaza, entras a vivir ahí y demás. Simplemente se mantiene un poco, son como las Greenhouses Project. Las Greenhouses, que son también del creador de la alternativa Edén, son eso. Tienes una zona, pequeños apartamentitos, donde, bueno, pues ahí tú tienes también tu frigorífico, son pequeños apartamentos con todo, independientes, con tu aseo, tal cual, tu frigorífico, tu pequeña cocina, si puedes cocinar. Tienes zonas comunes, están muy integrados dentro de la comunidad de vecinos y además tienen asistencia en el grado en el que las personas lo demanden. Pero hay mucha libertad a la hora de a qué hora bajo a comer, a qué hora me despierto, ¿de acuerdo? Tienes esa asistencia, pero son tan pequeñitos que, bueno, pues aquí no importa tanto si tienes que ayudar a despertar, a levantarse a una persona a las 7 de la mañana y a otra a las 10. Son que viven 15, 20 personas, como mucho 30 personas. Entonces es mucho más sencillo. Pero claro, luego está este modelo que tú decías en el que la gente se une, amigos, conocidos, se unen y crean esto. Esto es carísimo. Esto de momento es impensable, es casi impensable a nivel público, que se desarrolle a nivel público desde los gobiernos, porque lo que te costaría pagar eso es, bueno, si ya las plazas de residencia normales son carísimas también. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Bien. Esto es una maravilla. En España se ha aprobado, no sé si ha sido hoy o ayer, se ha aprobado también una reforma para limitar las camas en residencias a 120, para que no puedan haber macroresidencias en las que al final falta personal, en las que los mayores se sienten desatendidos, en los que no se puede practicar esa atención centrada en la persona de la que tanto presumimos. Vale. O sea que es una buena noticia. Pues sí, sí, sí. Volvemos a hablar de calidad de vida, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es una cuestión de jugar con las ratios para que no estemos hablando, bueno, que hay una persona que está pendiente de 50 personas mayores. ¿Cómo les vas a atender de forma personalizada? ¿Cómo vas a tratar de apoyarles? Que al final no es que los tengas que, no es cuidarles, es apoyarles. Si eso es a lo que estamos avanzando, ¿cómo lo piensas hacer? ¿Cómo piensas ofrecerle tus servicios a 50 personas a la vez? Es que es imposible, es imposible. Sí, claro. Yo creo que estamos haciendo muchos progresos, en realidad. Yo soy muy optimista. Sí, sí, es cierto. Aunque sea de poco a poco. Además, hay que pensar en algo, fíjate. Pensamos en la tercera edad o en la adultez, o llámale los mayores, lo que sea, cuando estamos ya en este segmento. O sea, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Sí. Gente joven como tú que tiene que prepararse para llegar a esta edad, Sí, es donde sí. tiene que ponerse a pensar en que tarde que temprano van a estar allí. Entonces, ¿cómo quieren llegar? Eso es lo que es algo por lo que yo abogo. Tenemos que concienciarnos como sociedad de que cada vez vamos a ser más longevos.
cada vez vamos a vivir más tiempo, pero eso no significa que vayamos a vivir con mejor calidad de vida, porque, en fin, nos van a atacar los problemas médicos, nos van a atacar los problemas físicos, mentales. Entonces vamos a ser más tiempo dependientes y vamos a ser más tiempo mayores. Vamos a estar, esa tercera edad ya no existe, ¿verdad? Ahora hay tercera, cuarta y en realidad ya ni siquiera se puede hablar de esto porque no es lo mismo una persona con 65 años que una con 95. Estamos hablando de una diferencia sustancial, incluso si la persona con 65 años está en perfectas condiciones de salud física y mental, o la persona de 65 está destrozada porque ha tenido la vida de una estrella del rock y ha llegado a los 65 ya en las peores condiciones. Bueno, aún así, la forma ontológica de estar en el mundo, de concebir la realidad, es tan distinta desde la filosofía. El hecho de tener 95 años no tiene nada que ver con tener 65. Entonces, bueno, esto que también está ya desapareciendo. Yo pienso que como sociedad tenemos que concienciarnos mucho de que cada vez vamos a vivir más y de que tenemos que estar muy preparados para esto. Tenemos que prepararnos tanto en el sentido de si vamos a necesitar arreglar la casa, en el sentido de si vamos a necesitar cuidados. Económicamente tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos económicamente, guardar, que esto es algo que quizá en la generación de mis padres se hacía menos, se ahorraba menos, pues porque también era una época de bonanza económica, al menos aquí en España, y se estaba bastante bien, se contaba con que iban a existir pensiones para todo el mundo, y si no el Estado nos ayudaría, pero después de la crisis de 2007 y la crisis global que estamos viviendo hoy en día, ya tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados para esto. No solamente a nivel económico, sino también concienciarnos mentalmente de que si es necesario, tendremos que vivir una residencia y tendremos que adaptarnos a perder cierta intimidad para pasar a vivir en comunidad. Y cuanto antes se haga esto, no esperar. Mi consejo siempre es muy fácil decirlo quizá desde la edad que yo tengo, pero estoy concienciada de ello. No hay que esperar al último momento. Cuanto más tarde, más difícil es la adaptación. Si tú llegas a la residencia en ciertas condiciones de salud física, mental, puedes colaborar de alguna forma en hacer de ese espacio tu hogar. Si la residencia del futuro es como pretendemos que sea, y va a ser una residencia en la que todo gire en torno a las personas que viven ahí, no son personas que viven donde nosotros trabajamos, no. Nosotros vamos a trabajar donde viven ellos. Si esto se consigue que sea realmente así, pues es importante que llegues con un cierto margen que te permita todavía pues, salir de la residencia, salir y entrar, recibir visitas, ser consciente de lo que está sucediendo para asimilarlo y adaptarte al cambio. Sé que es complicado, pero... Tal cual, tal cual. Antes de que empezamos la conversación, platicamos de que yo busqué tu libro, o lo busqué en librerías de México y no lo encontré más que en una. Y lo aviso para la comunidad que lo está escuchando, lo pueden conseguir en Casa del Libro. Ahí está, ahí lo pueden adquirir. Yo creo que vale la pena que nos enteremos de qué es y sobre todo cómo se resuelve, ¿verdad? Porque aquí el tema no es lo que ya existe, sino qué hacemos con lo que ya existe y cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Y voy a proceder a leerlos, mientras dejo el libro aquí en la imagen, a leer los comentarios que tenemos. Ya Lulú Niemeyer y Jenny Meyer ya nos dijo que no escuchaba nada, pero espero que ya se escuchó. Mar Rodríguez de Guanajuato, México, saludos y dice buenos días a todos. Raquel Soto, buenos días, feliz martes, buen tema, te escribe. Cecilia de la Peña, ¿qué tal? Buenos días. Y luego Cecilia de la Peña escribe un comentario, qué interesante esto de la propensión. Pues sí. Apapáchame despacio, por favor, así está escrito el seudónimo de que esta nos lo persona. estamos inventando. Dice, buenos días, qué interesante, gracias por tocar este tema. Y luego, Emi Hot, que tiene la peculiaridad, Josefa, de ser mi mamá, escribe, muy interesante este tema y muy enriquecedor, muchas gracias. Cecilia de la Peña, felicitaciones, Josefa, por tu pasión y dedicación a tu proyecto. Esto lo escribe Ceci de la Peña. Qué linda. Qué lindo es todo. Muchísimas gracias.
Caro Andrómeda dice, muy interesante tema. Gracias, señor Luis, e invitada de lujo. Bendiciones. Y te manda una rosa. Oh, gracias. Emi Hot, decía yo, es importantísimo que se tomen en cuenta los deseos de los adultos mayores. Pues sí, Totalmente, totalmente. y Ceci de la Peña nos ayudó, como yo mencioné que había un sitio donde estaban estos clips tuyos en YouTube. Ceci nos compartió y dice, veo que en esta liga podemos ver los videos de Josefa, se las comparto. Buenísimo. Qué bueno, gracias. Emi Hot dice, los deseos de los adultos mayores porque cada uno se conoce a sí mismo mejor que nadie y cada adulto está convencido de lo que necesita. Muchas gracias por esta plática. Efectivamente se debe dar, espérame porque ya se me cambió aquí. Se debe dar deseos de cada adulto mayor que están capacitados para elegir la forma de terminar sus días y yo en lo personal prefiero 1000 veces mi familia y mi casa. Mi familia y mi casa. Muchas gracias por esta plática. Precisamente porque los adultos mayores son mayores, ya han vivido una vida larga, se conocen mejor a sí mismos y saben mejor lo que desean y lo que quieren que nadie. Claro. Muchísimo mejor. Claro. Cecilia de la Peña escribe, hola Josefa, pregunta. Normalmente nos recomiendan que seamos disciplinados y tengamos rutinas diarias, pero ¿cómo podemos evitar que estas rutinas con el tiempo nos provoquen aburrimiento? En nuestra vida cotidiana, fuera de la residencia, quiero decir, nosotros planificamos las cosas, claro, nos hacemos nuestro esquema, nos hacemos nuestra agenda, porque en el fondo, pues tener esta planificación, tener estas rutinas nos genera una cierta sensación de seguridad, ¿verdad? Esto es necesario también, por supuesto, en las residencias es necesario que exista este planning que genera esa sensación de seguridad, pero no puede ser a costa de acabar con un elemento que sí hay en nuestra vida cuando estamos viviendo en nuestro domicilio, que es la variedad y especialmente la espontaneidad. La espontaneidad. Nosotros estamos aquí ahora mismo y bueno, pueden suceder mil cosas de forma espontánea esta tarde. Podemos salir a dar un paseo y encontrarnos con un vecino y acabamos yendo a tomar una cerveza con él y charlamos. Pueden pasarnos cosas buenas, cosas malas, pero realmente esto es lo que nos hace mantener la expectativa. En las residencias el problema está en que se está sacrificando la oportunidad de dar espacio a la espontaneidad en pro de asegurar el control, de tener muy clara esa seguridad, de controlar que las personas no se dañen, que las personas tengan esa salud cuidada, que su cuerpo esté cuidado, a pesar de que así su mente se deteriore, a pesar de que surjan estos dolores del alma como son el aburrimiento por falta de espontaneidad. Es algo de lo que adolecen frecuentemente las residencias, el dejar que pasen cosas porque sí. Y es uno de los problemas que tenemos, de los más difíciles, ¿verdad?, de solucionar. ¿Cómo vamos a encontrar ese equilibrio entre control y seguridad y espontaneidad al mismo tiempo? Bueno, en nuestra vida diaria sucede. Yo creo, Celia, que lo sabemos, ¿verdad? Al final pasan cosas, incluso cuando creemos tenerlo ya todo atado y bien atado, decimos, sí, ahora ya he conseguido lo que quería, ¡pum! Y de repente nos despiden del trabajo, ya tengo la casa que quería y vienen a vivir unos vecinos que ponen música fuerte todo el día. Bueno, pues ya está, ya tengo todo lo que quería y de repente, un hijo, un hijo no esperado, bueno, una bendición. La vida está llena de esos momentos, pequeños momentos o grandes momentos que traen espontaneidad, que traen aire fresco cuando no nos lo esperamos. Pero vivir en un entorno en el que siempre sabes qué esperar, cada día de tu vida, es terrible, claro. Es terrible, es terrible. Y no perdamos la capacidad de asombro, Josefa. Por supuesto, por supuesto. Yo siempre recomiendo filosofía que nos ayuda a asombrarnos por el mundo, nos ayuda a preguntarnos cosas y a sentirnos curiosos. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno. Pues Josefa, gracias. Fíjate que llegamos a la 1:30 y se nos pasó, como diríamos en México, sí, volando. Yo te pediría si haces favor de darnos unas palabras de cierre para la comunidad, sobre todo pensando en esta parte del aburrimiento en esta tercera edad. ¿Qué nos podrías mandar de mensaje, si me haces favor?
Bueno, mis últimas palabras, por supuesto, tienen que pasar por un agradecimiento enorme, sincero y profundo a todos los que nos han acompañado, a los que nos van a ver después, ¿verdad? En el canal de YouTube, en las redes sociales. A ti, por supuesto, por la invitación que me ha hecho tantísima ilusión, que he disfrutado tanto y que desde luego espero que se repita en el futuro. Al final tenemos que conocer ese aburrimiento, tenemos que conocer qué aburrimiento es el que nos ataca en cada momento. ¿Para qué? Para poder vislumbrar cuáles son las opciones de que disponemos, que están a nuestro alcance para hacerle frente de forma realista. Siempre tratando de evitar, al final, la meta última es tratar de evitar esas reacciones frente al aburrimiento que se traducen en comportamientos desadaptativos y que no nos traen nada bueno, ¿no? Esa es la meta por la cual tenemos que hablar más del aburrimiento, tenemos que conocer más el aburrimiento, no avergonzarnos. El aburrimiento es algo que lleva con nosotros desde el principio. Desde el principio nos ha hecho ser como somos. Es gracias a que nos aburrimos de las cosas que progresamos, que nos mantenemos en movimiento, que evitamos el exceso de quietud en nuestras vidas. Es gracias a eso que evitamos el estancamiento. Es natural que las cosas dejen de representar un reto y queramos algo que nos estimule más. No tengamos vergüenza de hablar de ello, no tengamos vergüenza de comunicar y nos sintamos mal, no tengamos miedo a que nos tachen de ser despojos sociales porque digamos, pues a mí es que esto me aburre. Tenemos que decirlo con claridad, las personas mayores, más que nadie, que os habéis ganado, por supuesto, el derecho a decir lo que queréis y lo que no queréis, después de una vida larga y merecida. Entonces vosotros más que nadie tenéis que decir con sinceridad lo que pensáis, porque al final nosotros los jóvenes queremos ayudar, pero tenemos que ayudaros con lo que vosotros nos digáis que necesitáis ayuda. No somos nosotros los que estamos aquí para decir el aburrimiento es que es un problema, la soledad es un problema, esto es un problema. Sois vosotros quienes tenéis que identificar los problemas y, por supuesto, hacer que el resto de la sociedad gire alrededor vuestra para ayudaros a solucionarlos. Simplemente eso. Claro, muchas gracias. Fíjate que voy a cerrar con un comentario de Ceci de la Peña que dice, sí, la espontaneidad es vida. Muchas gracias. A vosotros, por supuesto, siempre. Gracias, gracias. Te agradezco mucho, Josefa. Muy interesante, muy bonito. Gracias por ese entusiasmo que tienes y por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Y amigos de la comunidad de Entrecanos, los espero la próxima semana en otra charla de Entrecanos. Gracias, que tengan todos un buen día. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.